y los conceptos básicos. Entre el año de 1928 y 1930 fue justamente accidentalmente descubierto este fenómeno denominado potencial espontáneo en pozos pioneros, tanto en Venezuela como en la Unión Soviética, por la empresa Schlumberger. Durante ese tiempo se había observado que aún sin emitir ninguna corriente eléctrica, el potencial variaba con la profundidad. Luego de repetidas operaciones, el efecto continuaba hasta que fue tomado como parte de las mediciones que se producían en las corridas de registro. No fue sino hasta el 5 de febrero de 1931 cuando fue registrado el primer diagrama, lo que hoy conocemos como registro de pozo, del primer SP, el cual indicaba diferentes mediciones entre capas impermeables y un estrato constituido por conglomerado. Aquí tenemos una imagen de ese primer registro graficado del SP, hecho por SAIS, de Pechelbrock, la compañía, y esta imagen fue tomada del libro de registros eléctricos de Alberto Serra, el cual tiene cortesía de Schlumberger, porque fueron los que publicaron esta imagen por primera vez. Existe una diferencia de potencial eléctrico, de manera espontánea, entre un electrodo ubicado en el pozo, el cual se considera como el electrodo móvil, y un electrodo de referencia remoto en superficie. Este potencial varía de una formación a otra, generalmente dentro del rango de unas pocas decenas o cientos de milivoltios, medido con relación al valor en lutitas. O sea que el valor que tenga el registro en las lutitas va a ser el valor referencial para medir las deflexiones del SP, tanto a la izquierda como a la derecha de esa línea. Este fenómeno ha sido estudiado por varios autores. Desde 1948 prácticamente hasta 1962 fueron los trabajos que más se dedicaron a investigar sobre este fenómeno de potencial espontáneo. Estos trabajos se pueden resumir afirmando que el potencial espontáneo, frente a una formación, puede atribuirse a dos procesos que involucran movimiento de iones. Por una parte tenemos el potencial electrocinético, o la electrofiltración o transmisión iónica de fluido, el cual se desarrolla mientras que un electrolito penetra en un medio poroso no metálico. Y el otro potencial, denominado electroquímico, se presenta cuando dos fluidos de diferentes salinidades están en contacto directo o separados por una membrana poco permeable, como por ejemplo una lutina. Entrando a hablar ahora sobre los conceptos básicos, iniciamos con lo que significa el origen del potencial electrocinético, un concepto muy importante para empezar a entender en qué se basa esta variación de potencial. El potencial electrocinético aparece cuando el filtrado del lodo de perforación se ve forzado a la formación bajo la presión diferencial entre la columna de lodo y la formación. Se produce un flujo de filtrado y se produce un potencial electrocinético. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando se dan tres condiciones. Una, a través del revoque enfrente de la formación permeable. Otra, a través de la formación permeable invadida por el filtrado del lodo. Y por último, a través de las capas de lutita. Entre otros conceptos básicos importantes de este tema tenemos el registro de potencial espontáneo, que viene siendo la medición de las diferencias naturales de potencial entre un electrodo colocado en el pozo y otro de referencia en superficie en ausencia, y esto es muy importante, de corrientes inducidas artificialmente. Prácticamente es un potencial espontáneo natural el que se estaba midiendo hasta que se determinó la importancia de este tipo de información. Estas diferencias de potencial se originan del desequilibrio eléctrico que se crea al conectar formaciones que estarían aisladas de manera natural. Se podría decir que el SP existe solo como herramienta y que solo puede ser corrido con lodo en base a agua al no poder completarse ese circuito necesario cuando el lodo empleado en la perforación del pozo es en base de aceite o es un lodo no conductivo. Este registro del SP funciona con la simplicidad de un circuito entre dos electrodos donde se incluye inclusive una batería de poco voltaje, en este caso lo explica Malcolm Ryder en su libro de interpretación geológica de registros de pozos, de 1.5 voltios, para dar una corriente de resistencia y llevar al SP a la escala requerida. El galvanómetro colocado en la herramienta registra solo las variaciones de potencial, es decir, que no registra valores absolutos. Por otro lado, el electrodo ubicado en superficie debe ser una conexión a tierra efectiva, debe ser una conexión
realmente precisa que cumpla con las condiciones de una conexión a tierra. Está estipulado por Wallace en 1968. Que no tenga ningún tipo de alteraciones o de perturbaciones donde este electrodo sea colocado. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo sencillo de lutitas y arena, donde se ve designado por la letra M1 el electrodo móvil a lo largo del pozo y después en superficie conectado a tierra el electrodo M2. Aquí se ve que el galvanómetro está midiendo hacia el lado izquierdo, lo que quiere decir que la dirección del circuito va en esa dirección. Y aquí tenemos una escala que es relativa, como dijimos, parte de la línea base de lutita y las divisiones, esto lo que quiere decir es que más menos 10, que las divisiones miden 10 unidades y pueden ser tanto a la derecha como a la izquierda. En este caso tenemos la deflexión del SP a la izquierda en la arena y tendríamos que usar la escala correspondiente de 10 milivoltios, en este caso a la izquierda, en sentido negativo, de acuerdo a cómo esté diseñada la grid o la malla de mediciones. En cuanto a la presentación del registro y las unidades y las escalas que emplea, se ha mostrado esta imagen sencilla para determinar cómo vienen los registros del SP. Normalmente van acompañados de las resistividades y normalmente también comparten el primer track o pista con los registros de rayos gamma y el registro de calibre del pozo o caliper. Sus escalas normalmente vienen en milivoltios, que vienen siendo, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la menos 3 voltios, con deflexiones negativas hacia la izquierda y positivas hacia la derecha. Otro de los conceptos importantes dentro de este tema del potencial espontáneo es el potencial de membrana. Y se dice que el potencial espontáneo es el resultado de una combinación de potenciales tanto electroquímicos y electrocinéticos que se originan en el pozo mientras se toma el registro. Un potencial electroquímico de membrana se desarrolla en el contacto entre lutitas y capas permeables, debido a que los minerales de arcilla, por su estructura, son permeables a los cationes de sodio e impermeables a los cationes de cloro. Cuando una lutita interactúa con soluciones de cloruro de sodio de diferentes concentraciones en la zona de contacto con rocas permeables, los cationes de sodio se desplazan a través de la lutita desde la solución más concentrada hacia la menos concentrada. Este movimiento de iones constituye una corriente eléctrica. Otro efecto, también de tipo electroquímico importante para la generación de corriente en el SP, ocurre en la zona de contacto entre el filtrado de lodo y el agua de formación, debido a la difusión química de iones por el contraste de salinidades. Como los aniones de cloro tienen mayor movilidad que los cationes de sodio, el resultado es un flujo de cargas negativas desde la solución más salina hacia la menos salina, lo que equivale a un flujo de corriente en dirección opuesta. Continuando con el potencial de membrana, otro de los efectos importantes son los efectos electrocinéticos, los cuales se originan por el flujo de electrolitos a través de medios porosos permeables. Su magnitud depende de la presión diferencial entre el lodo y la formación. El principal componente electrocinético es el movimiento del filtrado a través del revoque del lodo en la pared del pozo, frente a una capa permeable, que de paso es una de las condiciones para que se forme revoque, como se sabe. Una fuerza electrocinética opuesta se produce en las lutitas, las cuales constituyen elementos semipermeables que permiten flujo de electrolitos. Esta ínfima permeabilidad horizontal de la lutita es esencialmente igual a la del revoque, por lo que la contribución electrocinética a la deflexión del SP es muy pequeña y se considera como despreciable. Solamente en los casos de grandes presiones diferenciales y de presencia de formaciones de muy baja porosidad de permeabilidad, donde se produce sobrecarga por la ausencia de revoque, el efecto electrocinético puede contribuir considerablemente a la deflexión del SP. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos una curva del SP que deflecta en un gran paquete de espesor, posiblemente de arenisca, y así tenemos los pasos, la creación o las generaciones de corriente del paso de la lutita a la arenisca, tanto de la parte superior como de la parte inferior, teniendo direcciones opuestas a las corrientes y que precisamente dependen de cómo esté la disposición de los estratos. También es importante cuánto es el espesor o el tamaño de la zona invadida y no invadida, porque eso también influirá no tanto en la dirección de la corriente, sino también
en la magnitud del potencial espontáneo que se genera. Entre otras cosas está también el SP estático, el cual no es más que la deflexión del SP enfrente de una formación limpia de gran espesor. ¿Por qué decimos gran espesor? Porque precisamente esa es una de las condiciones que se requiere para que se pueda tener una medición confiable de lo que sería el SP estático o de la deflexión total del SP al frente de una arena permeable. La deflexión se mide a partir de la línea base de Lutita y su magnitud se mide a partir de la ecuación que presentamos a continuación. El SP estático es igual a menos una constante K por el logaritmo del cociente entre AW y AMF, que no son más que las actividades relativas del agua de formación y el filtrado de lodo respectivamente. El valor del SP estático se puede determinar directamente de la curva del SP. Si en un horizonte dado hay capas gruesas, lo suficientemente gruesas, limpias y con agua, se traza una línea que pase por el SP máximo negativo, quiere decir el SP, la máxima deflexión hacia la izquierda, enfrente a las capas gruesas, permeables, y luego se traza otra línea a lo largo de la línea base de lutitas, enfrente de las capas de lutitas existentes. La diferencia en milivoltios entre estas dos líneas es el valor del SP estático. Como el SP no está exento de correcciones y de anomalías, para este tipo de cálculo debe de desecharse todo tipo de anomalía en el SP. Por eso es que hay que estar claro con los controles de calidad de este tipo de curvas para determinar cuáles porciones de la curva son realmente válidas y cuáles porciones de las curvas requieren de corrección. Aquí en esta imagen tenemos lo que ya habíamos hablado de las direcciones de corriente entre las lutitas y las zonas permeables, las zonas invadidas. En este caso tenemos lutita y una arenisca en el medio. Esta línea a trazos dibuja lo que sería realmente la deflexión completa de un SP si el espesor de esa arena fuera suficientemente grande, de manera de tener el SP estático real. Esto lo que está diciendo es que a partir de esta línea base de lutita, el SP pudo solo deflectar hasta una parte de lo que en teoría debería ser la deflexión total, producto de la resolución de la herramienta y producto del poco espesor de la capa. La definición de los límites de una capa, hablando ya de lo que es la resolución, el espesor requerido para que pueda deflectar completamente la curva del SP, según algunos autores, debe ser en el punto de inflexión de esa transición que indica el cambio del SP a partir de la línea base de Lutita. Entonces, esa definición de límites de capa en el estudio real del SP es bastante pobre. La precisión de un límite dependerá de la forma de la extensión de los patrones de la curva del SP. La resolución de la capa, cuando se usa SP, también es pobre. Para una deflexión completa del SP, es decir, que el SP estático y la resolución adecuada del estrato, se tiene como regla general que una capa debe ser 20 veces mayor que el diámetro del pozo. Esto fue estipulado por Ellis en el año 1987. La resolución mínima de capa exacta del SP obviamente va a depender de la invasión y la diferencia de salinidad de los fluidos. Algunos autores indican que los puntos de inflexión, como habíamos indicado, se generan en los cambios dependientes de la curva del SP y deben ser utilizados para definir los límites de la capa. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de una arenisca confinada entre dos lutitas, donde se puede trazar la línea base de lutita y a partir de ahí se ve la deflexión del SP hacia la izquierda. Aquí hay quizás una muy buena deflexión, pero igual se están tomando los puntos de inflexión en esos cambios, en esas variaciones del potencial espontáneo para definir los límites de la capa, que a su vez servirán para después determinar el espesor más probable de esa capa de arena en este caso. Ok, ahora pasaremos a lo que corresponde a los principios de funcionamiento del registro del potencial espontáneo. Los factores necesarios para generar una corriente de potencial espontáneo. Según la literatura, hay tres factores que son necesarios para que se genere una corriente de potencial espontáneo. El primero sería que exista un fluido conductor en el agujero del pozo, durante la perforación del pozo, durante la corrida de los registros. En segunda instancia, una capa poroso permeable confinada por capas impermeables, tal cual el ejemplo que acabamos de ver. Y por último, que haya una diferencia en salinidad o quizás en presión. Y digo quizás en presión porque cada uno de estos factores dependen o van a influir en los efectos tanto electroquímicos como electrocinéticos, ¿no? Los cambios de salinidad
influyen más dentro de lo que es los cambios electroquímicos y la diferencia de presión que puede haber entre la columna de lodo y la presión de formación influiría más en el efecto electrocinético. Entonces, esa diferencia de salinidad por una parte o de presión por el otra entre los fluidos de perforación y de formación también es un factor importante para generar una corriente de DSP. En las operaciones de perforación de pozos en campo petrolífero, los dos fluidos en cuestión, de los cuales estamos hablando, están representados por el filtrado del lodo y generalmente por el agua de formación. Habiendo mencionado a los efectos electroquímicos y electrocinéticos, vamos a proceder a explicar un poco más en detalle lo que esto significa. En cuanto a los efectos electroquímicos, existe uno primordialmente que se denomina difusión. El potencial de difusión surge cuando dos soluciones de distintas salinidades entran en contacto a través de un medio poroso, donde la mezcla de ambas soluciones toma lugar por un fenómeno que se denomina difusión iónica. El ion de cloro, por ejemplo, se mezcla más rápido, por lo que incrementa su saturación en la solución más diluida. Se crea un potencial entre la solución diluida, cargada negativamente con exceso de cloro, y la cargada positivamente con exceso en la concentración de sodio. En la imagen nos podemos dar cuenta cómo hay una membrana permeable entre las dos soluciones. Tenemos a la derecha una cargada con cloro y a la derecha una con carga positiva, representada por los iones de concentración de sodio. Como se ve, el galvanómetro marca hacia la izquierda diciendo que hay una dirección de la corriente desde la parte negativa a la parte positiva. Y este efecto electroquímico, denominado difusión potencial, es responsable del, según los cálculos hechos en los estudios anteriores de los que hablamos, del 17% de la señal del SP. Siguiendo con los efectos electroquímicos, hablamos ahora del potencial de membrana o potencial de lutita, también como se conoce, y se dice que el mismo potencial surge cuando las mismas dos soluciones están en contacto a través de la membrana semipermeable. Los minerales arcillosos que forman las lutitas consisten en capas con una gran carga superficial negativa. Debido a la similitud de carga, los iones de cloro negativos no pasan efectivamente a través de las capas de lutita cargadas negativamente, mientras que los iones de sodio positivos pasan fácilmente. La lutita viene a actuar como una barrera selectiva. Como los iones de sodio positivos se difunden preferentemente a través de la membrana de lutita, se crea un desequilibrio de los iones de sodio en la solución diluida y por lo tanto una carga positiva. Se produce una carga negativa correspondiente en la solución concentrada y el potencial de lutita o de membrana representa el mayor de los dos efectos electroquímicos. Es tan así que ese potencial de membrana o potencial de lutita es responsable del 83% de la señal del SP. En este caso tenemos la solución con valor negativo aquí a la izquierda y la concentración alta de sodio de iones positivos a la derecha, y el galvanómetro marca la dirección de la corriente justo en esa dirección, separado por una capa impermeable o muy poco permeable, que en este caso vendría siendo una lutita. Las corrientes de SP reales que se miden en el pozo son en su mayoría el resultado de la combinación de los dos efectos electroquímicos que acabamos de mencionar. Considere una arenisca poropermeable penetrada por un pozo, como aparece en la imagen. El filtrado de lodo, por ejemplo, es menos salino que el agua de formación. Enfrente de la arenisca, membrana permeable, la solución menos salina, el filtrado de lodo, se cargará negativamente como resultado del potencial de difusión. Pero por encima de la arena, enfrente de la lutita, debido al potencial de membrana, la solución menos salina, el filtrado de lodo, se cargará positivamente. Por lo tanto, el exceso de carga es negativo frente a la arena y positivo frente a la lutita. En definitiva, los efectos de potencial de difusión y potencial de membrana actúan juntos, justo en los límites de las capas, originando una deflexión en el registro de SP. Tal cual como sale en la imagen, tenemos esta columna de la formación, arriba una lutita, abajo una arenisca. La salinidad mayor está del lado de la formación, la salinidad menor está del lado del fluido de perforación o del lodo, y enfrente de la cara de la arena, en la zona invadida, se crea una concentración de cargas negativas, enfrente de la lutita se crea una concentración de cargas positivas por lo anteriormente expuesto, y ahí se genera una corriente en esta dirección, según los conceptos de potencial de membrana y los efectos electroquímicos. Así podemos ver entonces cómo un registro SP que viene por una lutita con un valor prácticamente constante de línea base de lutita, al llegar justo a los límites de las capas,
tiene una deflexión hacia el valor que se le permite en cuanto a ese intercambio iónico que se está realizando entre el fluido de perforación y el fluido de formación. Y llega el momento en que adquiere un valor que en teoría debería ser la máxima deflexión hacia la izquierda, que generaría un valor que al restarlo de la línea base de lutita se podría obtener lo que se conoce como el SP estático anteriormente explicado. También tenemos a los efectos electrocinéticos y se explicarían de esta manera. Si existe una capa que es impermeable, los iones no se moverán, no habrá flujo de corriente y por lo tanto no habrá variación de potencial, lo cual significa que no se generará la curva de potencial espontáneo. Sin embargo, aún a la más mínima permeabilidad, se permitirá el flujo de corriente y se registrará un cambio de SP. Por eso no podemos dejar de comentar acerca del efecto electrocinético, donde las corrientes pueden ser causadas por una diferencia de presión entre el lodo de perforación del pozo y los fluidos de formación. Estas corrientes son usualmente insignificantes en comparación con los efectos electroquímicos que acabamos de explicar y prácticamente son ignoradas la mayor parte de los casos, los efectos electrocinéticos, las corrientes generadas por efecto electrocinético. Eso fue establecido por Desbrandes en 1968. En la práctica, en realidad casi no se genera una fuerza electromotriz de tipo electrocinética a través de la formación permeable en sí. Esto es porque prácticamente toda la presión diferencial entre el pozo y la formación virgen inalterada se expande a través del revoque menos permeable. Y cualquier presión diferencial a través de la formación, por lo general, no es lo suficientemente grande para producir una fuerza electromotriz de tipo electrocinética considerable. Esto ha sido todo lo concerniente a la primera semana del tema del registro de potencial espontáneo. Será hasta la próxima semana y espero que disfruten mucho este primer tema. Bienvenidos al módulo número 11, correspondiente al registro de potencial espontáneo. A Alfonso Coaglia quien les habla nuevamente. Quería hacerle una observación antes de comenzar el módulo y es acerca del tema que nos compete. Y quizás sea como poco común dedicar todo este tiempo al estudio de este registro, que en mi opinión ha sido de alguna manera subestimado, ¿no?, en el tiempo. Así que pienso que esta será una muy valiosa oportunidad, si no la única quizás, en la que le dediquemos todo este tiempo a este tipo de registro y espero que aprovechemos para aprender mucho de él. En cuanto al temario, tenemos los siguientes objetivos para este módulo, que son la parte introductoria, los conceptos básicos, como ha venido siendo la costumbre, los principios de funcionamiento de la herramienta de potencial espontáneo, factores que afectan el SP, correcciones a la curva del potencial espontáneo, que no es exclusivo de este registro, aunque este registro tiene una gran cantidad de correcciones, pero casi todos los registros, como sabemos, aun cuando la tecnología ha avanzado mucho, también requiere de correcciones. Pasaremos al tema de la interpretación del registro de SP, de sus principales aplicaciones, y como un último objetivo más de carácter práctico, la determinación del V-shale o volumen de lutita y del RW o resistividad del agua de formación a partir del registro del SP. Esta semana abarcaremos los dos primeros temas, los dos primeros objetivos, la parte introductoria, los conceptos básicos y los principios de funcionamiento del SP. Iniciamos con la parte introductoria y los conceptos básicos. Entre el año de 1928 y 1930 fue justamente accidentalmente descubierto este fenómeno denominado potencial espontáneo en pozos pioneros, tanto en Venezuela como en la Unión Soviética, por la empresa Schlumberger. Durante ese tiempo se había observado que aún sin emitir ninguna corriente eléctrica, el potencial variaba con la profundidad. Luego de repetidas operaciones, el efecto continuaba hasta que fue tomado como parte de las mediciones que se producían en las corridas de registro.
No fue sino hasta el 5 de febrero de 1931